Hola Nacho, buenas noches. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Hoy con ¿Cómo estás? retraso entramos. ¿Todo bien? Oh, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿Cómo por anda suerte. Gonzalo? Bien. Todo ¿Vos bien, por suerte. allá? Bien, todo bien. Hoy día me he ido a puras reuniones en Zoom. Ah, Hola, cursos de estos cursos, desde la mañana hasta ahora de la tarde. Llevo 3 cursos. Acabo de ¡Wow! terminar un curso de hola capacitación Luis. en la Corfo. No sé si ustedes saben lo que es la Corfo. No. No. Corporación de Fomento Productivo. Son, eh, Ah, son el área de gobierno para desarrollo proyectos de negocio nuevo, lo que son los startups. Lo que ¿Han nos escuchado hablar contaste, de eso? Gonzalo, lo que me contaste, ahora sí Mm, me ubico. Qué bueno eso. sí. Después lo vamos a hablar, Mira, yo tranquilo. metí la cuchara desde el punto de vista del ¿Eh? arte, así que ah, estuve peleando por el estandarte de nosotros, de todos nosotros. Pero no todo es Exacto, plata, pues. exacto, qué No bueno. se oye exacto. por el ruido. Buenas noches, Luis Orlando, Mirta. Luis Orlando, tenés la cámara muy alta, capaz que no te vemos. Buenas noches, señora Remedio. Me va a tocar retirarme porque hay un aguacero torrencial aquí, no se alcanza a oír nada. Oh. No me di. Bueno, un gusto igual haberte saludado hoy. Bueno, hasta Ya donde que te vas. dure, por lo menos, Luis Orlando, si no se corta. Sí. Sí. Sí, Gonzalo, la primavera, ¿cómo anda en Chile? Bueno, bastante particular el clima Mira, ya, hoy precondicional. aquí el desierto florido, mira, me comprometo a salir a tomar fotografías del desierto florido para poder Ay, publicarlas, mandárselas a ustedes, Ah, porque es está claro. una, realmente sí, eso es espectacular una. este año. Ah, Dime, qué ¿y lindo, claro. hace mucho que sucede eso o últimamente por el cambio climático, Gonzalo? Es- Últimamente, René, por razones del cambio climático, se ha producido en forma reiterada. Qué Y lo maravilla. curioso es que estando ya prácticamente en octubre, la nubosidad que perdura en la región mucho más tiempo de lo normal. O sea, todavía amanece nublado, se despeja a mediodía y se vuelve a oscurecer temprano, lo que significa que las temperaturas también son bajas. Y eso ha permitido que verdaderamente todo el desierto, por lo menos el desierto costero, y yo diría que gran parte del desierto, se ve verde como si fueran praderas. Es una cosa impresionante. Maravilla, qué maravilla. Y todo florido, Sí, eso, sí, y ahora está es una floreciendo maravilla. exactamente. Primero las blancas, después vienen las amarillas, y así hay un juego de colores y de vida que realmente es un espectáculo, pero Sí, la verdad, apoteósico. el desierto todo florido. Buenas noches, Silvia Batistucci. Buenas noches, querida Claudia Fernández Farjat. Hola, buenas Bienvenida noches. a este espacio. Hola, Buenas noches. Hola, Silvia. ¿Cómo les Hola, va? ¿Qué Silvia. tal, Gonzalo? ¿Qué Hola, tal, niña. Claudia? ¿Qué tal, Claudia? Claudia, ¿cómo estás? No tenés audio, Claudia, necesitas habilitar el audio. A ver. Buenas noches, Gastón. Ahí Aquí. sí, Buenas noches. ahí. Hola, Hola, Gastón, buenas noches. hola ¿Cómo Gastón. estás, Hola. Gastón? Se Hola, van Gastón. conectando de a ¿Qué tal? poquito. ¿Cómo están? Así que estábamos hablando del fenómeno que está sucediendo en el desierto de Atacama, que por el cambio climático, toda la parte del desierto se pone todo verde y florece con florcitas multicolores que no se puede creer en pleno Sí, desierto. Bueno, digamos que el cambio climático es una de las pocas cosas positivas, entonces, Gonzalo. claro, claro, claro. Pero No, y inmediatamente se llena de vida, qué sé yo, en fin. El parabrisas hay que estarlo limpiando a cada rato porque la cantidad de insectos y mosquitos y qué sé yo en la carretera es impresionante, llega a dar pena, pero se llena de vida, se qué Bueno, llena de nos vida. maravilla. prometiste las fotos.
Así que bueno, ya las veremos. Prometido, Queremos fotos. fotos del desierto de Atacama, por favor. Si podemos mandar una pequeña filmación, se los voy a hacer llegar. Prometido. Perfecto, eso es ¿Qué lindo. tal, Vero, Moni? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? Mónica. ¿Qué tal? Buenas noches, Vero. Buenas Norma, noches. se está conectando. Norma Hola, Pérez, Vero. ¿cómo estás? ¿Qué Hola, tal? Moni. Hola. Hola, Luis. La Vero. ¿Cómo Hola. está todos? Tomamos un minutito más para que se sigan conectando y así comenzamos. Es una maravilla. La verdad que eso, como te decía, es una de las pocas cosas maravillosas que nos deja el cambio climático. La verdad que sí. Porque la verdad que las otras no son tan maravillosas, pero algo bello por lo menos, algo lindo, ver florecer el desierto, ¿no? Claro. Donde, desgraciadamente en la naturaleza donde vemos que están todo talado, pelado, y arruinan la naturaleza, que nos cuente y ver eso es algo maravilloso, realmente. Si ustedes me permiten, vamos a empezar con el tema de hoy, porque en la segunda sala tenemos una invitada muy especial, así que para exponer. Así que ahora les voy a leer un poquito. Estamos trabajando el tema el deseo, que es un tema tan lindo y tiene aristas tan lindas. La sala pasada estuvimos hablando del deseo a través de la parte psicológica del deseo. Pero bueno, hoy les traje otra entrada que me pareció sumamente interesante, porque son visiones de los filósofos. Y les leo un poquitito de un pequeño escrito introductorio que hice, después lo abrimos para que opinemos todo. Y dice lo siguiente: el deseo en la filosofía. Si nos remontamos a Aristóteles, el deseo es uno de los componentes del apetito, y no sería necesariamente irracional, sino por el contrario, podría ser un acto premeditado, y que tiene como objeto algo sobre lo que se ha de decidir, o sea, que aquello que es llamado elección sería un deseo deliberado. Platón hace un análisis diferente. En primer lugar, hace un planteo, un contraste entre deseo y razón. Si bien hay distintos tipos de deseos, necesarios e innecesarios, incluso considera que el deseo pertenezca exclusivamente a la naturaleza del alma, de manera que el deseo se puede considerar un obstáculo para el predominio de la razón. Zenón de Sitio nombra las cuatro pasiones llamadas para el hombre: el deseo, el temor, el dolor y el placer. Descartes lo verá como una agitación del alma causada por los espíritus, que la impulsan a querer algo que es conveniente para ellas. Para Locke, el deseo es una ansiedad que surge como consecuencia de la ausencia de algo, cuyo goce presente comprende la idea de deleite. Spinoza nos dice que el deseo es simplemente el apetito acompañado por la conciencia de sí mismo. Hegel sostiene que la conciencia de sí mismo es el estado del deseo en general, dado que la condición del deseo y de trabajo pertenece al proceso en que la conciencia vuelve a sí misma en el curso de sus transformaciones como conciencia infeliz. Sartre sostiene que el deseo es pura subjetividad, aunque tampoco pura apetencia, o sea, la intencionalidad del deseo no se agota en un hacia algo, sino simultáneamente es algo en sí mismo y del otro deseado,
De manera que en el caso del deseo sexual, él mismo tiene el ideal imposible, porque aspira a poseer la trascendencia del otro, y como cuerpo aspirando a reducir al otro a una simple facticidad, y a la vez pretende esa felicidad perpetua, representación de su trascendencia anonadora. Después encontré unos renglones que me parecieron muy lindos, que pertenecen a la filosofía, a la psicología, no a la filosofía. Y dice así: sabemos que el deseo es una pulsión de la vida, desde el punto de vista psicoanalítico. El mismo tiende a la creatividad. Esta fuerza inspiradora se contrapone a la pulsión de la muerte. En este sentido se equilibran entre ambas pulsiones. La angustia de la muerte podría originarse en el temor de no satisfacer el deseo, lo cual nos define como sujetos infinitos. Perdón, como sujetos finitos. Infinito no, somos finitos. Esto nos gustaría. ¿Nos gustaría? No sé hasta dónde nos gustaría. Yo creo que somos infinitos. ¿En serio? No estoy bromeando. Yo creo que somos infinitos. Solamente cambiamos el envase. Ah, eso sí. Que nos transformamos simplemente, ¿no? Coincido Como lo idea mismo. de transformación, de superación. Igual que las mariposas. Cumplimos etapas, ciclos. Exactamente. La Eso vida es uno de ellos. lo habla mucho la filosofía hindú, ¿no? Que todo se transforma, nada. Eso, Gonzalo, ¿cómo lo explicás con que aumenta la población? ¿Perdón? Si hubiera la misma cantidad de almas siempre, que se están recargando constantemente. Ah, no, es que no es un problema de cantidades. Eso es una cosa carnal cíclica, pero yo creo que como somos parte del universo, Ignacio, la energía solamente se transforma, pero nosotros en esencia no desaparecemos. Nos Claro, transformaremos, no sé, pues, en piedra, vivirás polvo, en polvo de, estrella, lo que claro, de queráis. montaña. Claro, ¿me entiendes? Pensé que siempre Pero la pensabas que esencia Todo es energía. permanece. Tu esencia está. Es como, por eso que me interesa tanto el libro ese que me pasaron, que es como se llama, el alma está en el cerebro. Claro. Es Ahora, muy interesante. yo como se llama, creo que está asociada la libertad está asociada a la creatividad y por lo tanto también está asociado al deseo. Muchas de las frustraciones se producen justamente producto de que no somos capaces de ser lo suficientemente libres para manifestar nuestros deseos y nuestras libertades, ¿cómo se llama? Son llenos de atavismos, pues. Sí. Es verdad, coincido totalmente. Es Sí, cierto. sí, es así. Las miradas filosóficas. Igual creo que buenas en noches algún a punto todos. está bueno tener un límite al deseo, ¿no? Buenas noches. Buenas Buenas. noches. Perdón, Buenas noches. Carmen, Carmen. ¿cómo ¿Quién andás, estaba Moni? hablando? Norma, ¿quién era? Carmen. Carmen, por favor. No, decía que él hablaba de la libertad y del deseo, de no tener libertad en cuanto a la expresión del deseo, ¿no? Y yo creo que el deseo se genera justamente por esa cuestión de los límites, ¿no? Esa cosa de nunca alcanzarlo, de que siempre tenés algún coto que hace que, bueno, vos estás como siempre en la búsqueda, siempre en el proceso de... Me hace acordar un poco a las obras de arte, ¿no? Es como que siempre estamos en la etapa del proceso. Cuando lo alcanzamos, ya ese deseo desaparece o se transforma en otra cosa. Es que eso es por nuestra libertad, nuestra capacidad de ser libre. Necesitamos somos seres libres y necesitamos ir más allá.
Por lo tanto, siempre vamos en ese proceso de descubrimiento, descubrimiento, es parte de la búsqueda normal, Sí, es en parte de la esencia. búsqueda, pero ¿existiría el deseo si no tuviéramos límites? Eso Mira, es lo es que que me los pregunto. límites, a ver, los límites para mí son fundamentalmente las leyes. Es como determinar que yo vivo bajo la esclavitud de la ley y no bajo el amor, que significaría libertad absoluta. Si yo Sí. pudiera actuar bajo la libertad absoluta del amor, entonces yo sabría exactamente las consecuencias que voy a obtener. Como no lo sabemos, necesitamos ponernos nuestros límites. Eso para poder vivir en sociedad y no Sí, atropellarnos en sí. en las esquinas sin semáforo. ¿No? Por Totalmente de eso las acuerdo. visiones son tan Claro. importantes. En la sala pasada, de la semana pasada, hablábamos del deseo desde el aspecto psicológico, y creo que fue Norma Perel que nos dijo que el deseo es eterno. Yo había leído un escrito, entonces no se termina en un límite cuando yo alcanzo el deseo. El deseo es una No. pulsión eterna que nos Mm. acompaña, que es inmanente al ser humano. Así, yo te había dicho, creo, que la demanda sí tenía una satisfacción, pero el deseo no. El deseo es como que Claro, es una es lo que constante. es el motor que te hace seguir permanentemente. Tiene que ver con la vida. Claro. En cambio, El la apetito. demanda quizá tiene que ver con una pulsión de muerte, porque te podés llenar de comida hasta reventar, por ejemplo. Pero como que, pero en cambio el deseo no, el deseo sigue por otros caminos, ¿no? No es Claro. el apetito. Es lo que yo había empezado a decir el otro día, que creo que tenía que ver con que el bebé se saciaba con la leche, pero después seguía chupando. Y ese Claro. chupeteo tenía más que ver con el deseo que con la satisfacción, porque, Exacto. Correcto. ¿no es cierto? Pero bueno, y así Sí. una serie de... Sí. Es verdad. Exacto, Normita, que es Sí. cierto. Y creo que el Somos mamones apetito. por naturaleza. Exacto. Y tengo una pregunta para Gastón. Me imagino la cantidad de obras de teatro que has hecho, que has leído en relación al deseo, Gastón. Bueno, casi todas tienen el deseo de por medio, ¿no? Porque los seres humanos es algo que tenemos constante, el deseo. Y lo más interesante en el teatro es el camino al deseo, las contradicciones, los logros, las equivocaciones, la persistencia o el abandono del deseo y aparece otra cosa. Esta lucha del hombre por sí mismo, ¿no? Es la historia del teatro, en realidad, ver al hombre en dificultades para ver cómo funcionamos todos ahí mismo. Entramos en un estado de locura, de goce o de tragedia, de frustraciones. El teatro contempla eso, el hombre en su totalidad, ¿no? Lo positivo y lo negativo de esto. Pero en cuanto al deseo en el arte, a mí se me ocurren cosas y siempre las he llevado adelante. Hay que tener coraje para desear y llevar adelante las cosas, porque generalmente muchas de las cosas que uno lleva adelante, a veces digo, no tienen inserción, ¿dónde las voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo encuentro? Empezamos a bifurcarnos en otros caminos. Y yo siempre encuentro que las cosas que he llevado adelante, que no tenían sentido, después apareció el sentido. Milagrosamente me apareció el sentido para mí y después el sentido para los otros, ¿no? Yo creo que también la frustración trae esta pulsión de muerte también, ¿no? De luchar, de inventarse el sentido de las cosas a través del deseo, ¿no? De lograr una especie de placer eterno a través del deseo, ¿no? Hacer una especie de inmortalidad, porque cuando uno está encerrado en el deseo, se perdió la idea del tiempo también, ¿no? Uno disfruta muchísimo. El deseo nos empuja a algo, Claro. ¿no? El deseo es ese motor que nos empuja.
como decía, si mal no me equivoco, Platón, que es lo contrario a la razón. ¿No? Claro, Es tiene justamente mucho lo de eso. opuesto a la razón el deseo, porque es inconsciente, nace de no sé, una pulsión interna, no razonada, Mm. pero también es motor. Yo supongo que Mm. en ciertas patologías o enfermedades, creo que, no sé, tal vez me equivoque, no soy, no entiendo demasiado en el tema, pero hay algunas enfermedades en las depresiones que yo encuentro la falta de deseo, la pérdida del deseo. Sí, ¿No? claro. Sí. O en otras patologías, por ejemplo, el obsesivo, que lo posterga el deseo. Ah, esa Lo no la posterga. sabía. Esa no la sabía, Carmen. No soy Norma, no importa. Norma, no sabía Sí, sí, lo que posterga permanente, es el procrastinador por excelencia. Es como que está, está en el obsesivo, ¿no? Especialmente por eso. Por eso viste que antes de salir de la casa por ahí tiene rituales, o se lava las manos, vuelve, se va. Ah, Antes de concurrir a una cita, o sea, posterga siempre su deseo también, ¿no? ah, Y bueno, así como decís la depresión directamente, sí, la falta de deseo, la falta de deseo, creo que es la sí, supresión del deseo, la claro, supresión de esa pulsión que nos empuja a hacer cosas. a Porque vivir. Y para el camino, como dijo este muchacho que sabe tanto de teatro, el camino. eso, director de teatro. Ah, bueno, él Este, dijo esa palabra para mí es la expresión, el camino, o sea, que mientras caminamos y deseamos, es como que aunque esté más allá, más allá, más allá, y no lo concretemos, mejor, porque nos impulsa a mm, crear, a trabajar, a desear, ¿no? Sí, exacto. sí. qué Este, bueno. Ah, qué dos condiciones tan importantes, el deseo y la razón, como decía Platón. Yo creo que son los motores del hombre, razonar y desear. Porque uno es como que elabora el pensamiento y el otro da el empuje para realizarlo. Mm. mm, Creo que una cosa va de la mano con la otra, aunque Platón diga que son opuestos. Yo creo que no funcionaría sin razonar algo para después usar ese motor que nos va a empujar a conseguirlo. ¿Qué serían de los artistas sin el deseo? mm, Mm. No, no, seguramente no. no, ¿Qué de nosotros sin el No. deseo? Sería total. imposible, porque funcionamos a través de los deseos. Perdón, verdad. ¿y te imaginas, René, si nosotros como artistas priváramos de nuestra libertad? ¿Cómo funcionaríamos? O sea, está bien que uno viva bajo la presión de un sistema que fuera opresor y qué sé yo, y a lo mejor en esas condiciones nuestra libertad sería más fuerte a través de nuestro arte, o sea, la libertad estaría dirigida en nuestra obra, Claro. pero nosotros no nos coartamos esa libertad, al contrario, somos seres demasiado libres. Claro. Sí, Ujú. Es así verdad. es. Muchas cosas que hacemos no tienen sentido, y es parte de nuestra libertad, encontrar el sentido después, Absolutamente. ¿no? Si no, el Claro, prejuicio nos impediría realizar el deseo, ¿no? claro. Mm, Les total. recomiendo ver una película, la película de Darín, sobre la represión militar, se llama 1985. Ah, Y Argentina 1985. ¿La Sí. pudiste ver? ¡Qué sí, suerte! maravillosa totalmente, Sí, unas ¿no? actuaciones. Pero ¿qué te das cuenta ahí, no? Cómo la música, que estaba prohibida totalmente, y sin embargo se les pasaba a los militares Claro.
la música de Charly García, ¿viste? No, ahí no apareció la de los dinosaurios que la gente desaparece, pero hubo Claro. otra que decía todo y a los tipos se les pasaba. O sea que siempre los artistas son los que ven primero. La Quizá después, metáfora no la captaban mucho los militares. no, no. No, Eran un viste poco que lineales. cuando Es que Picasso somos hacía una transgresores obra, por naturaleza. cuando Pero Picasso además, hacía un retrato de alguien, de una mecenas que él tuvo, muy famosa, que no me acuerdo era el nombre, y la mujer esta le dijo, no me parezco a ese retrato. Y Picasso le dijo, ya te va a parecer. Y era verdad. La duquesa de... No sé, no. ¿Fue Picasso o fue Goya? Goya fue, no Picasso. Que le No. dijo a la duquesa de Alba. Ah, no. Carmencita, yo la tengo con Picasso y una mecenas, creo, de él, que no me acuerdo quién fue, una señora. Goya no, porque Picasso hacía todo deformado. No, pero Goya también la pintó a la duquesa de Alba y ella le dijo, ay, pero no soy así. Dice, ya te vas a parecer. Puede ser, sí. Puede ser. Quizás los dos, mirá, los dos Qué deben haber hecho. gracioso era. Por ahí Picasso lo tomó de Goya. Puede ser, Y Pues, se copiaba. La filosofía Picasso tomaba todo que de se todos, mantiene. ¿sabes qué? referentes, los referentes. Claro. Los referentes, los mejoraba. O sea, el Aprovecho- artista siempre aprovecho a se saludar. adelanta, el artista Siempre. percibe antes que los otros. Yo te Sí. digo que la vean la película y presten atención a la música, es increíble. Cómo el rock nacional en ese momento pudo decir cosas que los demás no podíamos decir. Y Pero además, yo, Y bueno, muero por soy verla, una- por eso te preguntaba si habías podido conseguir entradas, porque decían que estaban reagotadas. no, hoy está vacío el cine. Bueno, les puedo sugerir que la están pasando en el Cine Teatro de la UNLAN y se puede comprar por Ticketek y hay lugar. Ah, buenísimo. Sí, ¿Cómo? ¿Ah, sí? sí, en el Cine Teatro de la UNLAN, que es Sí, precioso, se puede comprar por Ticketek. Bueno, acá en Villa Devoto, donde vivo yo también, en el shopping de también, Devoto. ahí, Sí. así que se puede conseguir. Algo que Sí. quería decir de un artista que yo admiro mucho, porque hay que plantarse con la letra y cantar delante de los militares de esa época, como Mm. Charly García. La Sí. letra de los dinosaurios es impresionante. Yo me acuerdo Impresionante. que hizo un recital. Canta. Estaba lleno de gente, pero además estaba lleno de militares, y él canta a los dinosaurios y contagia al público de una forma, y vos decías, bueno, como decía la letra, los dinosaurios van a desaparecer, pero yo decía, Dios mío, qué peligro que él desaparezca. Sí. claro. Ya era grande, o sea, grande en el sentido de muy conocido, un artista muy Sí. reconocido, pero la verdad se la jugó, y como muchos, como León Gieco, como, bueno, tantos otros artistas de esa época, pero aquí en Argentina el rock nacional de esa época fue algo impresionante. Sí. Y me gusta que se nombre porque Mm. se lo merecen, todas las artes, ¿no? Yo lloré tanto la última canción maravillosa también, creo que era de Charlie, pero yo lloraba tanto. Creo que era de Charlie, la última. Se la recomiendo, Gracias, gracias. Norma. Es interesante ese tema, ¿no? De que a veces en la adversidad, en la peor adversidad, como el deseo llega a unir a las personas. Es increíble. Yo me acuerdo que era liberador. chico, hicimos teatro abierto en esa época. Claro. Venían los censores al teatro, hacíamos Bertolt Brecht, que no se podía hacer. Cuando llevaba el censor a la boletería, nos informaban y teníamos que cortar un pedazo, porque si no nos cortaban la obra. Ese día entre nosotros cortamos algunos pedazos.
las cosas que se hacían eran increíbles, pero y no sabíamos dónde íbamos a terminar con todo eso. Y con una bomba como el que quemaron entero de ese pasaje que lo quemaron. Sí, ¿Se pero además que acuerdan? incendiaron el teatro porque estaba Sí, una que obra, quemaron 2 teatros, aparecían. quemaban los Pero teatros. había, digamos, el fenómeno del teatro abierto no se repitió más. O sea, No. así como Fue algo estábamos todos, único. cientos de personas tratando de hacer eso, y nos encontrábamos a veces a las 12 de la noche, a ensayar hasta las 3, 4 de la mañana, porque cada uno tenía su trabajo al otro día. Claro. Era todo un movimiento que, bueno, increíble, ¿no? También en la historia pasó eso, ¿no? Picasso era muy pobre cuando le agarró la guerra, hizo cosas, y que si no era que eran millonarios tampoco cuando se pusieron a crear, digamos, ¿no? No. Pero, La adversidad vincula mucho a las personas exacto. en pos de algo, ¿no? Gastón, una cosa que quería decirte. Justamente Teatro Abierto, que fue algo emblemático en la República Argentina y de que creo que era justamente la pulsión del deseo por la resistencia, en una época en que estaba todo prohibido. Por eso son tan importantes esas manifestaciones del teatro, desde la pintura, desde la música, que fue increíble. Yo me acuerdo, en ese momento había en la plástica, y sobre todo después salían a la calle, me acuerdo el siluetazo también, que fue emblemática, una movida de resistencia de Julio Flores, Ander Reguirre y Quexel, que salen a hacer, o sea, fue una llamada a una movida popular, a hacer la silueta de los desaparecidos en Plaza de Mayo. Sí. Y eso ¿Sabes que yo fue- me acuerdo de una performance que hicieron las Madres de Plaza de Mayo, hablando de performance ahora artísticas, y qué sé yo, un 9 de julio en un desfile militar, llevaban ellas escobas y se pusieron a desfilar con escobas al lado de ellos, como lo llevaban, le apoyaban en el hombro como fusiles, que las corrieron, pero digo, yo todavía tengo la imagen grabada de esa performance, que era verlas desfilar con las escobas al lado de los militares, ¿no? Para hacerles mostrar el ridículo de todo eso, ¿no? Pero bueno, que había que tener el coraje para hacer esas performances también, había ¿no? que hasta hoy. Pero esta performance que yo les digo, el siluetazo, tuvo un doble sentido. Al final salió maravillosamente bien porque, bueno, hubo muchísima gente que hacía las siluetas, las pegaba Claro, eso en fue lo Plaza de Mayo, importante, cómo eran participa. siluetas nada, de tamaño real, ¿no? Lo Sí. escribo Ponían para un los cuerpo el artistas que no son de público. Buenos Aires. Pero lo increíble que una vez que esto más o menos se hizo, en combinación con la Madre de Plaza de Mayo, se arrancaron, vinieron los militares, lo arrancaron todo de las paredes, hicieron desaparecer todo, limpiaron, y en realidad le dieron Entidad. entidad nuevamente. ¿Por qué razón? Porque hicieron desaparecer nuevamente lo desaparecido. Exacto. Exactamente. Así que la primera vez se colgaban esas siluetas en recordatorio a cada desaparecido. No, pero Cuando aparte se es como arrancaron- que daba a entender que cada desaparecido éramos todos porque participaba el público Exacto. y cada persona ponía su cuerpo representando a un todo que era el todo de los desaparecidos. O sea, que fue muy, muy significativo. Muy Sí. significativa, realmente muy Ah, significativa. sí. Sí. Realmente sí. ¿Qué ibas a decir, Luis? No, que no quería de olvidarme que en otro género, la revista Humor supo gambetear muy bien la censura Uy, sí. y de alguna forma apoyar a los artistas también. Sí, Luis, sobre todo. Era un placer leerlo porque lo expresaba uno, Sí. ¿no?
Sí, sí. Bueno, es como cuando llegó Serrat en el 83 y la cola de 8 cuadras para verlo, pero nos expresaba a todos. Eso era lo maravilloso, que nos Hay una, expresaba a todos. Y hay bueno, una página de Quino que les va a acordar Luis, una página en la revista de Clarín, Sin Palabras, que hacía en la época de la dictadura, que era un dibujo de una página, sin palabras. Era Sí, sí. fantástico, salía los domingos eso. Era En la revista de fantástico. Clarín, dijiste. Sí, era de una Este, página. Por sí, el que Sendra, hacía mucho, tal vez Sendra de que me escribía en- acuerdo ahora, es un dibujante que se llamaba Beauty, pero en La Nación. ah, No, no me qué humor. acuerdo. Pero ahora no recuerdo el que vos decís. Era sin palabras, en la época de la dictadura. Bueno, y estaba María Elena Walsh, hay un grandísimo artículo que era El País Jardín de Infantes. ¿Se acuerdan de no? Sí, La cantidad de... totalmente. Y la revista Humor sí que era maravillosa, era increíble. Todo lo que se filtraba ahí en la revista Humor. Debo tener ejemplares todavía. Y cuántas cosas se pueden decir a través de un chiste, ¿no? Sí, Sí, total, claro. Así que no, total, fue total el, acceso al inconsciente. Sí. el deseo de visibilizar lo que está invisibilizado. Creo que ahí también funcionó el deseo fantásticamente. Así es. Claro. Ah, Es como que el artista, de alguna manera, apoya también el deseo o estimula el deseo del otro. Creo que Claro, da lenguaje al deseo del otro a través claro. de diferentes medios, ¿no? Pero es como que lo pone en palabras ese deseo. Palabras pictóricas, de música, lo que sea, pero es como que le da visibilidad a ese deseo. exacto. Era Exacto. Hermenegildo Sabat el que escribía en La Nación, Ajá. esa página que decía sin palabras. Bueno, Hermenegildo Sabat. sí, recién lo googleé para sacarme la duda. Ujú. Sí, yo me Claro, acuerdo que Sendra tenía un pequeño también artículo creo que era Clarín, sí, en Clarín, y también filtraba cosas, era increíble. El poder de síntesis que tenía ese dibujante. Así que bueno, se nos va a cortar la sala dentro de un ratito. Nos Este vamos tema a- hermoso, René, te felicito porque da para tanto desde tantos Ay, puntos de vista. el tema, el deseo, miren si tenemos para hablar del deseo. Somos A mí todos me seres parece, deseantes, somos todos deseantes. y sí. Estamos acá. Es lo que yo decía, ¿qué sería de nosotros sin el deseo? No, Eh, muertos. No, es maravilloso y además visto desde otros ángulos. Hasta acá lo estamos viendo desde un poquito, muy por arriba, desde la psicología y desde la filosofía, pero tenemos tema cuando nos metamos en la religión. Estuve curioseando por ahí y realmente se vuelve jugoso, les digo. Realmente el deseo en la religión, buah, ni se imaginan. Se nos va a cortar la sala en cualquier momento y vamos a volver a conectarnos con el mismo link. Les quiero mandar un saludo a Olmer, a Beatriz, Papoto, qué suerte tenerte acá, Beatriz, Carmen, me alegro muchísimo. Y bueno, Irene está, creo, ay, Para mí Julita también un gusto. preciosa, que nos acompaña, creo que a los demás les mandé besitos a todos. Nos conectamos con el mismo link en cuanto se corte. Seguimos devanando el deseo, sigamos deseando, que es algo lindo.